Vamos a seguir con la materia de topografía. Ahora vamos a ver lo que son mediciones longitudinales. Pero bueno, en topografía, al hablar de distancias entre dos puntos, estamos hablando de una medición longitudinal. Se sobreentiende que se trata de la distancia horizontal que haya entre ellos. Para medir distancias existen numerosos métodos que dependen de la precisión requerida, del costo y de otras circunstancias. Primero vamos a ver la medición a pasos. La precisión de esta medida depende de la práctica del individuo que la ejecuta, como también de la clase de terreno sobre el cual se va a medir. Muchos calculan la distancia de sus pasos a una razón de 90 centímetros, 80 centímetros. Esta magnitud depende de cada persona. La longitud de paso se puede determinar estableciendo con cinta en el terreno dos marcas a una distancia conocida. Digamos, puede ser 50 metros, 20 metros, 100 metros, X distancia, y contando el número de pasos necesarios para cubrir esta distancia. La siguiente fórmula es para calcular la distancia del paso, en la cual la longitud del paso será el cociente de la distancia en metros entre el número de pasos contabilizado. Y esa es la fórmula. La longitud del paso es igual a la longitud en metros, o sea, la longitud total a que decíamos que pues, podíamos trazar una distancia de 50 metros, 20 metros, etcétera. Y la dividimos entre los números de pasos que damos entre la distancia del punto A al punto B. Vamos a realizar un ejemplo de medición con pasos y vamos a calcular la longitud de nuestro paso. Bueno, ya habíamos visto que esta es la fórmula para calcular la longitud del paso. Ahora, para poder calcular esa longitud habíamos dicho que se necesita tener la distancia de dos puntos. En este caso, pues yo le voy a llamar punto A, que es mi punto inicial, y mi punto B, que es el punto final. En donde esta distancia, yo la voy a proponer. Yo voy a decir de mi distancia de A a B, en este caso yo quiero que sea 20 metros. Agarro mi cinta, necesito tener una cinta métrica y mido 20 metros en línea recta. Ya le medí yo 20 metros. Ustedes pueden medir 50 metros, 100 metros, 30 metros, 15 metros, lo que ustedes quieran pueden medir. Y ya que tengo mi distancia, en este caso yo tengo 20 metros, voy a caminar en pasos del punto A al punto B. Yo ya lo hice. Yo caminé en 20 metros, caminé 23 pasos. Julio hice 23 pasos. Y entonces ya nada más restaría o quedaría sustituir esto. Y sería longitud del paso o de los pasos es igual. Pero algo muy importante. Tienen que caminar de ida y tienen que caminar de regreso para corroborar que sean los mismos pasos. Si yo digo que de ida me hice 23 y de venida a lo mejor me hice 25 pasos de ida y pasos de venida o de regreso, pasos de regreso, entonces ¿qué tendría que hacer? Pues simplemente sacar un promedio. El promedio aquí sería 24 pasos. Si yo en mis pasos de ida me hago 23 y de regreso me hago 23, no es necesario que yo haga un promedio. Pero si mis pasos sí cambian, pues bueno, saco un promedio. Yo aquí ya hice el de ida, hice 23 pasos, y el de regreso hice 24 pasos. Entonces mi resultado va a ser 24 pasos. Y ahora sí ya, la longitud en metros eran 20 metros. Y son 20.
sobre el número de pasos. Aquí yo ya saqué mi promedio y mi promedio son 24 pasos. Y ya simplemente agarro una calculadora y hago 20, entre 24. Y me da el resultado 0.83 metros. Que ya vimos en el video anterior cómo convertirlos. Y bueno, esto es igual a 83 centímetros. Y yo ya sé mi distancia de mi paso. Yo ya con esto, cuando estoy en una medición o estoy en un proyecto y necesito rápido sacar una medición y no tengo metro, ni cinta, ni nada, lo cuento a pasos y ya tengo un aproximado. Este método no es preciso, pero sí es aproximado y saca de apuros en muchas cuestiones. Entonces, vuelvo a repetir, si estoy en una obra, estoy en una medición o estoy en algo que quiera saber cuánto mide, lo puedo medir a pasos. Un decir mide 10 pasos, esos 10 pasos lo multiplico por 83 centímetros y ya me va a dar la distancia. Eso me va a servir para saber cuánto mide un paso mío. Pues bueno, eso es todo. En la medición con cinta, bueno, pues primero que nada el equipo utilizado es la cinta, claro, fichas, plomada y libreta de apuntes. Aunque aquí lo primordial es la cinta. Ya si tenemos las fichas y las plomadas, pues bueno, es un poquito más de precisión al hacer este tipo de levantamientos. Vamos a ver lo que es ahora medición con cinta. Primero vamos a observar algunos utensilios o equipos de medición con cinta. El primero es una cinta. Esta es una cinta. Las cintas existen de varios materiales. Existen de nylon, de vinil, de fibra de vidrio, de acero. Las más recomendadas son las de acero, son las que fallan menos, ya que las de vinil o nylon, al momento de jalar o estirar, pueden dar medidas erróneas. O también con la temperatura, pues la cinta se contrae o se expande. Lo segundo son fichas. Estas fichas se dan en paquete de 11 fichas como estas. Miden aproximadamente de 25 a 30 centímetros. Y estas fichas se colocan en encadenamientos. Es decir, donde las distancias no pasen de 20 metros. Si lo explicamos, yo al medir con la cinta, lo recomendable al hacer una medición con cinta son de 20 metros, ya que si la hago más larga puede que haga una catenaria o un columpio la cinta y me puede fallar. Entonces estas fichas se usan para que yo haga mis cadenamientos, coloco una ficha, hago otro cadenamiento, coloco otra ficha, ya me paso hacia acá y doy otro cadenamiento, otro cadenamiento y pongo otra ficha. Y así consecutivamente. La plomada. Esta es una plomada. La plomada se utiliza para fijar un punto. En las imágenes que vamos a ver cuando son levantamientos con terrenos irregulares, cómo se utiliza la plomada. Ponemos la cinta, por ejemplo, aquí tenemos esto, pero el terreno va a ir irregular, así. La medición, como decía, siempre va a ser horizontal, siempre va a ser horizontal. Y entonces, yo ya tengo aquí, pues mi cinta, se puede decir bien a ras del terreno,
y pondría mi plomada. Pongo mi plomada y me va a dar el punto exacto donde es, y de ahí partiría hacia el otro cadenamiento, así consecutivamente. Y por último, lo que es una baliza. La baliza, igual vamos a ver en las imágenes siguientes cómo se puede utilizar. Pero la baliza, hagan de cuenta que vamos a poner la baliza en el punto inicial de todo el levantamiento y en el punto final de todo el levantamiento. Entonces, como nuestra cinta a lo mejor no da 200 metros, o a lo mejor no da 150 metros, o no da ni siquiera 50 metros, se pone una baliza inicial, se pone una baliza final, y simplemente a ojo, de baliza a baliza, alineamos a los cadeneros cuando tomen las mediciones. Eso lo realizaremos en prácticas futuras, cómo se hacen ese tipo de levantamientos. En la medición con cinta nos presentamos que la medición con cinta en terreno horizontal se requieren de dos operadores llamados cadeneros, quienes se auxiliarán de las balizas haciendo punterías con ellas para definir una línea recta y evitar el error por mala alineación. El cadenero de atrás es que pone en ceros la cinta. El cadenero de adelante debe ser el más experimentado, es quien lee la cinta, alineándola, poniéndola horizontal y aplicando una tensión constante para el caso de una cinta de 30 metros. Esa tensión debe de ser aproximadamente de 5 kilogramos para evitar el error por catenaria, o sea, el columpio de la cinta. Siempre las mediciones con cinta deben de saber que deben ser horizontales. Siempre debe de ser una medición horizontal, ya que si la hacemos perpendicular o oblicua, esta puede fallar o nos puede dar una medición errónea. Medición con cinta en terreno inclinado. Esta medición se usa cuando el terreno está muy accidentado. En el caso de un terreno inclinado es necesario clavar trompos o pequeñas estacas de madera o fichas a lo largo de la línea por medir, de manera que el desnivel entre dos puntos consecutivos permita poner horizontal la cinta, empleando las plomadas. La suma de las distancias parciales entre puntos de la alineación dará como resultado la distancia total. Es lo que decía anteriormente, las mediciones con cinta siempre deben de ser horizontales y cuando el terreno está accidentado, como en este caso, ya es necesario usar una plomada para encontrar el punto preciso en el cual se va a medir. Y ya por último, vamos a ver cómo se hacen las mediciones en los terrenos y vamos a hacer este ejemplo práctico. Suponiendo que tenemos un terreno bien en horizontal, que es esta línea azul, suponiendo. Pues bueno, pues vamos a agarrar la cinta. Hay algunas cintas que el punto cero o la medida cero empiezan bien desde la puntita. Y hay algunas que las tiene en el inicio de donde inicia el nylon. Eso hay que diferenciar primero cuando vamos a medir con cinta. En esta cinta el punto inicial está bien desde el inicio del metal. Entonces, bueno, vamos a medir y medimos. Acá no sé si se aprecia ver en la cámara, pero tiene 1 metro con 18 centímetros. Siempre debe ser la medida en horizontal. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué pasaría si el terreno está accidentado? Nos vamos así. Y nosotros decimos, pues se me hace fácil que yo mida cómo va el terreno. Vamos a ver cómo falla. Así tiene 1 metro con 28 centímetros. Y así tiene 1 metro
con 18 centímetros. Nada más para que ustedes se den idea, en este tramito aproximadamente de 2 metros, al tener una pendiente se incrementó 10 centímetros. Las medidas en los levantamientos topográficos deben de ser, repito, es muy importante, horizontal. Y esto es súper importante porque cuando nosotros vamos a hacer levantamientos topográficos de hectáreas, de 1000 metros lineales, de 10.000 metros lineales, imagínense si midiéramos así, oblicuamente, en una línea oblicua, ¿cuánto terreno nos estaría sobrando supuestamente al medir así? Y el problema es después, cuando ya se hace el levantamiento, ya haces el plano, ese plano lo usan para escriturar, esa escritura ya es legal, y después hay un vecino que sus medidas no dan con lo que tú mediste supuestamente. Te metes en problemas legales y hasta puedes ir a dar a la cárcel. Entonces siempre cuando hagan un levantamiento la medida es horizontal. Siempre, siempre, siempre. No importa que el terreno esté inclinado, nosotros siempre vamos a medir en horizontal. Y si mi altura no me da, pues bueno, lo voy fraccionando en partes. En partes. Pero siempre las medidas deben ser horizontales. Pues bueno. Y hay una medición que ya es medición electrónica. Eso con el paso de la tecnología, pues bueno, se han ido implementando nuevos métodos en el cual los procesos científicos han hecho posibles la construcción de aparatos electrónicos para medir distancias con toda precisión. Se basan en la medición indirecta del tiempo que tarda un rayo de luz a una onda de radio en recorrer la distancia que separa los dos puntos. Y estos equipos son altamente precisos. Ahí tenemos algunos ejemplos. En el lado derecho tenemos lo que es una estación total. En el lado central o en el centro tenemos un distanciómetro. Y en el lado izquierdo ya tenemos un distanciómetro robótico, en el cual, pues, con tecnología de la computadora, o si tuviéramos una libreta electrónica también, se podría controlar ese distanciómetro electrónico. También hay estaciones robóticas que también ya hacen ese trabajo, y ya hay unos nuevos métodos que ya son escáneres en 3D que ya no solo te captan las distancias, sino te captan si hay ventanas, si hay muros, si hay puertas, y te hace el plano ya en 3D inmediatamente.